su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de deidad. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Dios recibe al hombre, sea este fuerte o débil, sobresaliente o humilde, judío o no judío, en base a la aceptación de esta persona o la aceptación que esta persona hace de Jesucristo. En consecuencia, tanto el fuerte como el débil
deben recibirse también uno a otro, dando expresión a esta relación de compañerismo en Cristo Jesús. Todos debemos recordar que la gloria de Dios es el objetivo supremo. Necesitamos reconocer que aunque podamos diferir sobre algunos puntos, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo estamos de acuerdo en cuanto a los temas principales, y eso es lo importante. Debemos recibir a otros como Cristo también nos recibió a nosotros. Debemos recordar que Dios recibe a las personas en base a y única y exclusivamente por su fe. ¿Y sabe usted por qué? Porque al final todos seremos transformados de acuerdo a su imagen y entonces allí seremos semejantes a Él. De estos temas y otros muy importantes estaremos aprendiendo hoy de la mano del apóstol Pablo. Acompáñenos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles hoy en estos 60 minutos más o menos, donde estaremos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Le pido que reporte su sintonía, desde dónde nos está acompañando el día de hoy, a través de qué medio, a cuál red social usa para conectarse hoy con nosotros. Si nos ve a través de Facebook o a través de YouTube, le pido reporte su sintonía, regálenos un comentario allí y déjenos saber quién es usted, desde dónde nos ve, con quién nos está escuchando o viendo el día de hoy. Estaremos deseosos de mencionarle en nuestro próximo estudio bíblico. Bien, vamos a leer los comentarios que nos dejaron la semana anterior a través de Facebook. La hermana Carmen Rosa Rubio dice: saludos con bendiciones de nuestro Padre Celestial, hermano Malvin y familia de Dios Admirable. Esperamos ponernos al día con los estudios bíblicos para aprovechar estas enseñanzas que nos trae la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo. Amén, hermana Carmen. Dios la bendiga a usted y a su hermosa familia. La hermana Carmen también utilizó la sección de comentarios de Facebook para dejarnos respuestas a las preguntas del estudio bíblico anterior. Debo hacer una mención especial, hermana Carmen. La felicito por cada una de las respuestas que allí nos dejó a las 7 preguntas que consideramos la semana pasada. También tenemos en YouTube a Diana Cordero. Dice: buenas tardes, bienvenido maestro Malvin al estudio de la palabra. Pastores y hermanos de IDAN, bendiciones. Y la hermana Diana nos veía desde Miami, Florida. Nos pide oración la hermana Diana por su hija Diana Bracho Cordero y su familia. Ellos viven en España y están buscando una vivienda para alquilar. Dice que clamamos al Señor por vivienda para ellos. Amén. Ya vamos a estar orando, hermana. De verdad damos gracias a Dios por esta, asistencia que semana tras semana usted hace a este estudio bíblico. Estamos seguros que Dios está haciendo grandes cosas con esta enseñanza de la palabra de Dios. Bien, comenzamos orando. Damos gracias a Dios de todo corazón por este tiempo que nos permite servir. Le pedimos a Dios que esto que estamos haciendo sea agradable para Él y que Él nos use como sus herramientas. Pido por la vida de cada uno de los que en este momento están conectándose y acompañando este estudio bíblico, y también por aquellos que lo harán después. Quiero especialmente interceder por Diana Bracho Cordero, la hija de la hermana Diana Cordero, quien está en busca de una vivienda. Señor, te pido que
Así como hemos orado esta semana por este motivo, el día de hoy tú puedas hacerte presente en la vida de Diana Bracho, en sus familiares, Señor, y guiarlos en este proceso de búsqueda y que consiga para ellos un hogar que sea de bendiciones y que ellos puedan alabarte, Señor, en ese lugar y puedan cobijarse y desarrollarse, Señor, en torno a ti, Padre amado, en este país. Te pido también por todos los que están en este momento y estarán después conectados, Señor, para que tú te hagas presente en sus vidas, atendiendo sus necesidades. Pido esto en el nombre de Jesucristo, también pidiendo que el estudio de hoy sea de bendición, Señor, para los que puedan atenderlo, en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, hemos comenzado en este estudio bíblico de Dios admirable. Le pido que usted pueda compartir este estudio bíblico en sus redes sociales, en su muro de Facebook o el link de YouTube a través de WhatsApp o cualquier otro medio. Le pido que llame, que le escriba a sus familiares, amigos, seres queridos, para que se conecten en este momento con Dios admirable y puedan disfrutar, puedan crecer en el conocimiento de su palabra y sea usted un contribuyente a esto que Dios admirable está haciendo para usted. También le pido que se suscriba a Facebook o a YouTube, active la campana de notificaciones y sobre todo sea usted un multiplicador de este estudio bíblico. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de la palabra de Dios del día de hoy. La porción que vamos a estar estudiando está en Romanos capítulo 15 y vamos a ir del verso 7 al verso 22 y dice así la porción o el pasaje que hoy estaremos estudiando. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el evangelio de Dios, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Bien, esta es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Y al finalizar este estudio bíblico, usted va a estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. Se las coloco acá a continuación. La primera de ellas es, ¿en base a qué o por causa de qué Dios recibe al hombre, sea este fuerte o débil, sobresaliente, humilde, judío o no judío? La segunda pregunta que usted va a responder o va a estar en capacidad de responder al final va a ser, la salvación vino a Israel mediante Cristo, confirmándose y cumpliéndose en él las promesas del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál fue entonces el único derecho de los no judíos
para recibir también la salvación. La tercera pregunta es, diga en qué momento empieza en los judíos y no judíos la obra santificadora del Espíritu Santo. Luego, ¿cómo debería ser la posición de un siervo de Dios cuando desempeña un rol o trabaja en un ministerio de la iglesia? Las últimas dos preguntas es, si bien a Pablo se le reconoce como el apóstol de los no judíos, diga, ¿quién fue el primero en predicar a no judíos y en casa de quién lo hizo? ¿En casa de quién? ¿Okay? En casa de quién lo hizo. La última pregunta que hoy van a estar en capacidad de responder es, ya que Pablo dijo que él no iría a donde el evangelio ya hubiera sido predicado antes, surge la pregunta, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Bien, estas son las 6 preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al finalizar el estudio bíblico el día de hoy. Bien, continuamos entonces nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 15. En nuestro estudio anterior estuvimos hablando acerca de la consolidación o unión de judíos y no judíos en un solo cuerpo, la iglesia, para honrar y dar gloria a Dios. Y llegamos hasta el verso 6 del capítulo 15, la semana pasada, y decíamos que debe haber tal armonía en la alabanza de los creyentes que revele la unidad que existe entre ellos. Cuando realmente se glorifica a Dios, la pared intermedia de separación entre judíos y los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, como esa pared debe derrumbarse como se derrumbó el muro de Jericó al tocar las bocinas y gritar el pueblo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 13, verso 35, lo siguiente. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Me contaron que en cierta vez un campesino a un campesino le preguntaron si él no creía que la cerca de separación en las fincas, en los hatos, en las haciendas o en los ranchos, como se dice en el norte de América Latina, echaban a perder el paisaje o arruinaban el paisaje. Este campesino declaró que estaba de acuerdo con esa opinión, pero dijo que allí se cultivaba un maíz que crecía mucho más alto que las cercas. Por lo tanto, las cercas quedaban escondidas. De forma similar, como dice la historia de este campesino, los desacuerdos entre hermanos en Cristo quedan ocultos por la vida fructífera de alabanza que estos tienen. Bien, continuemos ahora sí con el con el verso 7 de este capítulo 15, que es el principio de nuestro estudio de hoy, el cual dice lo siguiente. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Es el capítulo 15, verso 7. Dios recibe al hombre, sea este débil espiritualmente o muy fuerte espiritualmente, o incluso físicamente, sobresaliente o humilde, judío o no judío. Y esto lo hace en base a la aceptación de esta persona de la persona de Jesucristo, a la aceptación que éste hace de la persona de Jesucristo. En consecuencia, tanto el fuerte como el débil deben abrirse el uno al otro, dando o expresando de manera fiel y vívida esa relación o compañerismo. Todos debemos recordar que el objetivo supremo es sin duda la gloria de Dios. Necesitamos entonces reconocer que aunque podamos diferir en puntos, sí, tener algunas diferencias básicas, diría yo, entre todos los verdaderos creyentes en Cristo estamos de acuerdo en cuanto a los temas principales, y eso es lo que realmente importa. Debemos recibir a otros como Cristo también nos ha recibido.
Dios recibe a las personas en base a su fe sencilla. Y necesitamos reconocer que yo personalmente creo que debo reconocer que no estaré siempre de acuerdo con otros y que ellos tampoco quizá estarán conmigo en algunos puntos generales. En cuanto a uno de estos días o en ese día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, sin duda yo le voy a garantizar que allí vamos a estar de acuerdo. ¿Y por qué? Porque todos vamos a ser transformados de acuerdo a la imagen de Dios, y entonces allí sin duda vamos a ser semejantes a Él y no hay forma de que estemos en desacuerdo. Bien, continuemos a ver ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 15, que dicen lo siguiente. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, y para los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Cuando el Señor Jesucristo entró al mundo, vino como siervo del pueblo judío, es decir, de los que practicaban la circuncisión. Y esta fue la única vez, de hecho, debo decir, que se mencionó este detalle. Su ministerio estuvo limitado a la nación de Israel. El Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 24, allí el mismo Señor Jesucristo, respondiendo, dijo lo siguiente: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y allá en el capítulo 10 del mismo Evangelio según San Mateo, pero en el verso 6, leemos lo siguiente: vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras fueron de hecho dirigidas a sus discípulos. Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años. Vino en su calidad de enviado para confirmar las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios dijo que de las entrañas de Abraham saldría uno que sería de bendición al mundo. Jesús vino entonces a hacer una bendición tanto al no judío como al judío, pues mundo engloba todo. Allá en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, verso 21, leemos lo siguiente: cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron el nombre de Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Su nombre no podía entonces haber sido Jesús, a menos que naciera del linaje de Abraham y David, y a menos que guardara la ley. Le llamaron Jesús después que fue circuncidado. Vino para cumplir la totalidad, de hecho, del sistema mosaico. Allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versos 4 y 5, leemos lo siguiente: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La salvación, escúcheme bien, vino a Israel mediante Cristo, al confirmar y cumplirse en él la verdad de las promesas del Antiguo Testamento. También por este método, la salvación fue traída a los que no eran judíos.
El único derecho de los no judíos consistió, escuche bien, en la misericordia de Dios, o se basó únicamente en la misericordia de Dios para los no judíos. Ninguna promesa fue hecha a los antepasados de los no judíos, más bien solo a los antepasados de los judíos. Cristo entonces vino para confirmar la verdad de las promesas hechas a los antepasados de los judíos, pero también vino para que los no judíos tuvieran misericordia, o para que hubiese misericordia en los no judíos. Pues sí, solo misericordia, pues los no judíos no habían hecho nada para merecer la gracia de Dios. Por esto los no judíos debemos, escúcheme bien, honrar a Dios y proclamar su gloria. Ahora, después de la frase, como está escrito en el verso 9 de Romanos 15, siguen 4 textos citados del Antiguo Testamento para mostrar que los no judíos debían alabar a Dios. 2 son Salmo 18, verso 49 y Salmo 117, verso 1. Uno es de la ley y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 43. Y el otro es de los profetas y está en el libro de las profecías de Isaías, capítulo 45, verso 23. El primer texto situado, el Salmo 18, 49, aquí Cristo estaba alabando a Dios por medio de los no judíos, lo cual implica la conversión de ellos. Y ahora en este verso 10 de este capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos que estamos considerando, leemos lo siguiente. Y en otra parte dice: alégrense naciones con su pueblo. Este texto citado es de Deuteronomio capítulo 42, verso 43. Concluyó el cántico de Moisés, el cual es un resumen profético de la historia de la nación de Israel hasta la venida del reino milenario. Allí los judíos fueron invitados a unirse a Israel, los no judíos fueron invitados a unirse a Israel en una alabanza a Dios. De hecho dice así: alégrense naciones con su pueblo. Naciones se refiere a los no judíos, alégrense con Israel, que es su pueblo. Ahora, en el verso 11, de hecho, 15:11, leemos lo siguiente. Dice así. Permítanme un momento. Ahora sí. Dice el 15:11, y también dice: alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Este texto, de hecho, es una cita más breve del Salmo 117. Fue una especie de invitación a los no judíos para unirse a Israel en alabanza a Dios. Es interesante destacar que la palabra todos aparece 2 veces aquí en esta breve cita. Y ahora en el verso 12 del capítulo 15 leemos lo siguiente. Y otra vez dice Isaías: se alzará de la raíz de Yesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Otra versión dice: brotará la raíz de Isaí. En esta versión dice Yesé. Este es de hecho el padre del rey David. Por tanto, se refiere a
del hijo de Yesé o del hijo de Isaí brotará raíz o se alzará. Esta cita es de hecho del capítulo 11 del libro de profecías de Isaías, versículo o en el verso 10, capítulo 11 pueden encontrar eso. Aunque el Mesías fue del linaje de David, él reinará también sobre los no judíos. Evidentemente, la clara intención de Dios era que los no judíos vinieran a Cristo. Algunos habían venido a Cristo en los tiempos de Pablo y ellos fueron los primeros frutos. Recordemos que Pablo estaba escribiendo esta carta que estamos estudiando a los romanos y a la iglesia que estaba en Roma. Ya era esta iglesia mayoritariamente una iglesia integrada por no judíos, tal como nuestras iglesias cristianas en la actualidad. Bien, prosigamos ahora con el verso 13, que dice así: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, el Dios de esperanza, y este fue un nuevo título para Dios, un título que por cierto es emocionante. El corazón del creyente encuentra aquí a la roca de los siglos, que es un refugio en medio de la tempestad, y después añadió que el Dios de la esperanza les llene de alegría y paz a los que tuvieran fe en Él. Y esta experiencia, mi estimado amigo, debe ser la suya mediante el estudio de esta carta a los romanos. De hecho, tenemos confianza en que este estudio le ha permitido a usted disfrutar de esa alegría, de esa paz, y que haya reforzado en gran manera su fe, trayéndole esperanza, poder, fuerza para su vida, para su día a día. Solamente, escúcheme bien, el poder del Espíritu Santo puede producir tal fruto en el corazón de un peregrino cansado de su viaje en este mundo tan complicado. Esta es la bendición que concluye la sección doctrinal de esta epístola a los romanos. Solo Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno y salvarlo, irle formando en el proceso de la santificación, colocarle en el servicio a Dios y luego llenar su corazón de gozo y paz. ¡Qué verdad tan maravillosa es esta! Dios mostró al peregrino pecador la esperanza feliz del glorioso futuro que hay delante de él y le dio el poder del Espíritu Santo que le trae paz y gozo en la presente oscuridad y tempestad que vivimos. A partir de aquí entonces tenemos una nueva sección que presenta la continuación del testimonio personal del apóstol Pablo como apóstol a los romanos, es decir, apóstol para los no judíos. Recordemos que Pablo comenzó esta carta de una manera un tanto personal, yo diría muy personal más bien. Entonces, al concluir esta sección de doctrina, esta sección doctrinal en su epístola, recobró el estilo personal con el cual comenzó la carta, con el que expresó su deseo de visitar Roma. En el verso 10 del capítulo 1 de esta epístola leíamos lo siguiente: y de que allí en el 10.1 o en el, capítulo 1, verso 10, él decía, y de que en ellas le ruego que, si en su voluntad me conceda por fin, pueda ir a visitarlos. Él tenía el deseo de visitar a los romanos. Bien, volviendo ahora al capítulo 15 de esta epístola, leemos en el verso 14 lo siguiente: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos a otros.
Pero les he escrito con toda franqueza, este es el verso siguiente, el verso que vamos a estudiar ahorita es el 14, que dice que estoy seguros, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos a otros, dice aquí la palabra de Dios. Bien, Pablo se disculpó en este verso por su franqueza y atrevimiento con el tono de atrevimiento con el que le habló a los romanos en toda esta sección doctrinal que estamos hablando. Fue una sección donde les habló fuerte. Bien, ahora no se debió en manera alguna, este tono a que ellos les faltara bondad o conocimiento, sino más bien a que precisamente ellos poseían estas cualidades, por lo que Pablo pudo ser tan directo con ellos. Es que esta carta a los romanos es esencial para nuestro conocimiento espiritual y para cimentar al creyente en su fe. El apóstol se expresó amable y humildemente de aquí en adelante, no queriendo actuar de forma dominante sobre los creyentes de aquella iglesia. Y debo decir que fue guiado de manera directa por el Espíritu Santo, porque sin duda esta es una carta que estaba siendo dirigida a los romanos de aquel entonces, pero ¿cómo doctrinalmente nos puede dirigir hoy? Definitivamente. Bien, continuemos con los versos 15 y 16 para ahondar más en este tema. Ahora sí, dice el 15 y el 16, pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pablo les recordó a los romanos que él era apóstol a los que no eran judíos. En base a esta responsabilidad asignada por Dios, que le fue dada por la gracia de Dios, él ejerció ese ministerio, escribiendo de esta manera a los romanos. En otras palabras, aquí Pablo les estaba sirviendo, estaba ejecutando un sacerdocio. Esta declaración de Pablo le daba más peso, más autoridad a la inspiración de sus escritos. Pablo usó aquí el lenguaje del sacerdocio levítico y de esa adoración del templo, al describirse a sí mismo como un ministro que predicaba el evangelio. Los no judíos eran aceptados solo por medio de Jesucristo, aparte de la ley o de cualquier religión, tal como lo estaba predicando Pablo en este momento. Ellos eran como una ofrenda agradable, calificada como santificada, es decir, que en ellos moraba el Espíritu Santo, comenzando allá con Cornelio, que fue el primer creyente que no era judío, cuya conversión a Cristo es mencionada ampliamente en la Biblia. La obra santificadora del Espíritu Santo empieza en los judíos y no judíos en el mismo momento de la regeneración, o sea, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Pablo les había comunicado el Evangelio, pero Dios les había dado el Espíritu Santo cuando ellos, justo en el momento en el que ellos creyeron. Debemos tener en cuenta que Pablo era el apóstol a los no judíos en un sentido especial. Se ofreció a ellos cual sumo sacerdote, presentando una ofrenda, un sacrificio sobre el altar. Hoy es difícil para nosotros comprender el significado pleno de esto. Sin embargo, nosotros como no judíos hemos entrado en todo lo que esto implica. Estimado hermano, estimado amigo, si usted nunca ha dado gracias a Dios
por haber enviado al apóstol Pablo, debería hacerlo ahora mismo. Leamos entonces el verso 17, que dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Pablo había escrito con audacia a los romanos. Era un intrépido a la hora de escribir. Y les pidió constantemente disculpas, sabiendo que estos creyentes en Roma probablemente no necesitaban de sus instrucciones o incluso de sus amonestaciones. A pesar de esto, sin embargo, escribió con confianza a los romanos. No hay ninguna arrogancia personal aquí. Pablo era siervo de Jesucristo y estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Digamos, eso era su función principal. Es importante que veamos esto, o que estemos claros en este entendimiento. Si hay una cosa que nunca debiera caracterizar a un siervo de Dios, escúcheme bien, es el orgullo. Nunca debiéramos actuar como quien desempeña un oficio, una profesión para lo cual estamos siendo remunerados, sino más bien debe ocupar la posición de que estamos simplemente sirviendo al Señor y que Él es el que ejerce la autoridad. Somos meras y sencillas herramientas, humildes herramientas en la mano del Dios Todopoderoso. Bien, en cuanto al verso 17, un comentarista bíblico a quien hemos citado antes, el doctor Stifler, sugiere lo siguiente. Dice que este versículo forma la transición, o es una especie de transición para lo que el apóstol tiene que decir en cuanto a su campo de labor o su oficio. Leamos entonces los versos 18 y 19 para complementar esto, que dicen así: porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo estaba diciendo algo muy importante en este pasaje. Si vamos a comprender al apóstol Pablo, si vamos a saber específicamente si fue él o fue Pedro quien fundó la iglesia de Roma, debemos prestar suma atención a lo que se dice aquí. Si seguimos esto, digamos, con detenimiento, no llegaremos a ninguna suposición falsa. Pablo no se atribuyó ningún honor a sí mismo por la obra de Dios que comenzó el día de Pentecostés y que resultó en la proclamación del Evangelio a los no judíos. Pablo no reclamó ningún reconocimiento porque el Evangelio llegase a los primeros no judíos, porque de hecho fue Simón Pedro el primero en predicar a los no judíos cuando lo hizo en la casa de Cornelio. Pablo solamente se atribuía lo que Dios hizo por medio de él en palabra y obra. Pablo dijo que él nunca edificó sobre fundamento ajeno. Él tuvo un ministerio muy particular como apóstol a los no judíos y eso es innegable. Dice aquí en el verso 9, en el verso 19, mediante poderosas señales y prodigios. Y estas eran las credenciales, las tarjetas de presentación, por así decirlo, de los apóstoles y ministros en la iglesia primitiva. Estas manifestaciones fueron dadas para establecer la iglesia sobre un fundamento antes de que el Nuevo Testamento siquiera fuera escrito o compilado. Pablo, hablando a la iglesia de los creyentes, dijo en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20, lo siguiente: y están edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo.
Pablo no tenía intención de establecer que los apóstoles eran el fundamento, sino que Jesucristo es el fundamento. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, declaró enfáticamente lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento de Jesucristo, sobre Jesucristo. Esto es lo que Pablo dijo en este pasaje. Ahora, la región ilírica que se menciona aquí en el verso 19 era una provincia del Imperio Romano, situada junto a Italia. Se extendía desde el mar Adriático hasta el río Danubio. Pablo había predicado en este tiempo desde Jerusalén hasta esta provincia situada junto a Roma. No había llegado aún a Roma mismo. Por cierto, no hay constancia en la Biblia de tal visita de Pablo. Indudablemente fue a muchos lugares cuyos nombres no nos han sido señalados, aunque hay algunos que creen que llegó hasta España, pues había declarado su intención de ir, y posteriormente llegó hasta la Gran Bretaña, porque abarcó, como veremos, a todo lo largo del Imperio Romano, que llegaba hasta la Gran Bretaña en ese entonces. Tenemos ahora los versos 20 y 21 del capítulo 15, que dicen lo siguiente: fue así como me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Fue una cuestión de honor para el apóstol Pablo más que de competencia, lo que le motivó a ir como pionero a donde el evangelio no había sido predicado. En otras palabras, Pablo tenía un ministerio peculiar. Era un verdadero misionero en toda la extensión de la palabra. No predicó donde ya había una iglesia, ni donde otros ya habían ido. Pablo era un verdadero evangelista, según el significado de esta palabra en el Nuevo Testamento. Pablo nunca envió a un equipo para que fuera primero a preparar el terreno, digamos, un equipo de avanzada. No. Cuando Pablo entraba en un pueblo, no recibía ninguna bienvenida oficial. De hecho, el alcalde no salía a saludarlo. Si alguien le saludaba, por lo general, era el jefe de la policía, que generalmente lo arrestaba y lo metía en la cárcel. Y ya que los apóstoles pusieron el fundamento, los creyentes tenían que ser muy cuidadosos en discernir quiénes eran realmente los apóstoles y a quiénes estaban escuchando. Ahora, Pablo tenía estas credenciales. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 13, leemos lo siguiente: Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaron sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros y prodigios. Estas fueron pues las características de los apóstoles y primeros predicadores del evangelio. Ellos no llegaron con un Nuevo Testamento en sus manos o abajo el brazo, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Ellos llegaron con estas credenciales que allí en el verso 19 se denominan señales y prodigio que Dios les permitía hacer. Y ya que Pablo dijo que él no iría a donde el evangelio ya hubiera sido predicado antes, surge la pregunta: ¿quién fue el fundador de la iglesia romana? Bien, el apóstol lo dejó claro tanto en la introducción de esta carta como en esta parte del texto, que él había sido sin duda alguna el fundador de la iglesia romana. En el capítulo 16 de esta epístola se nos presentará a otro grupo de personas a quienes Pablo conoció. El relato nos dirá que él las condujo al Señor,
alcanzó a estas personas en diversas partes del Imperio Romano y muchas de ellas emigraron posteriormente a la ciudad de Roma. Allí se reunieron alrededor de la persona de Jesucristo. Estamos seguros entonces de que hablaban muchas veces acerca de su amado pastor, el apóstol Pablo. Me refiero a estas personas que se reunían en la iglesia de Roma. O sea que Pablo fundó la iglesia no yendo personalmente a la ciudad, sino por contacto previo con aquellos creyentes por su influencia espiritual o la influencia espiritual que Pablo tuvo sobre ellos. El texto del Antiguo Testamento citado en estos versos los encontramos en el capítulo 52 del libro de Isaías, verso 15, que dice en la versión Reina Valera de los 70 lo siguiente: verán lo que nunca les fue contado y comprenderán lo que jamás habían oído. A Pablo le entusiasmó entonces poder predicar el evangelio a aquellos que estaban espiritualmente ciegos, y nos dijo aquí en el verso 22 lo siguiente: por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Pablo se propuso muchas veces ir a Roma, como ya vimos allá en el capítulo 1, verso 13 de esta epístola, pero tuvo que completar la tarea que Dios le había dado en el territorio ubicado entre Jerusalén y Roma. Cuando Pablo dijo que él había sido impedido muchas veces, podemos estar seguros de que en verdad muchos obstáculos fueron puestos en su senda. Pero el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias del evangelio, siempre llegó a donde tenía que llegar. Y lo mismo sucede en la actualidad. El mensaje del amor de Dios revelado en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, llega a usted, mi estimado amigo, esperando que usted lo reciba, dándole toda la importancia que se merece, sabiendo que es el mensaje personal que Dios quiere hacerle llegar en esta hora, como la única alternativa, la única opción para recibir la salvación, la vida eterna, y para ser transformado por el Espíritu de Dios, comenzando a vivir de esta manera una vida de auténtica calidad humana y espiritual. En otras palabras, la única vida que vale la pena vivir. Y en esta tarde es mi deseo de corazón que este mensaje de la única vida que vale la pena vivir retumbe en tu corazón, retumbe en tu mente. Y deseo invitarte a que vivas esa nueva vida. Y para hacerlo debes reconocer que eres pecador, arrepentirte por esos pecados y pedirle a Dios que venga a vivir en tu vida, que te renueve. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Bendito Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que he actuado no conforme a tu palabra, sino de maneras contrarias. Me arrepiento, me entristezco, me pongo triste genuinamente por haber sido pecador. Pero me arrepiento y no deseo volver atrás. Te pido que esos pecados por los que yo debía morir, Señor, me sean perdonados. Me sean perdonados en la cruz de Jesucristo, quien los toma por mí y los perdona. Gracias, Señor, te pido que me regales tu espíritu y que me hagas una nueva persona y que me permitas vivir esa nueva vida, esa vida en ti, esa vida de calidad, para poder llegar a ser un día semejante a tu Hijo amado Jesús, en quien pido todo esto para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si has hecho esta sencilla oración, debo decirte que eres una nueva persona. Debo decirte que hay fiesta en el cielo y que tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida, y alabamos a Dios. Te pedimos que te comuniques con nosotros para ayudarte en este nuevo nacimiento y en este crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Hazlo a través de estas redes sociales y por favor permítenos ser tu guía en el proceso. Bien, hemos llegado al final del estudio bíblico del día de hoy.
Me gustaría mostrarte muy rápidamente las actividades que Dios Admirable tiene para ti. Los domingos hay 2 servicios en nuestra sede física de Maracaibo, en la urbanización Canaima, uno a las 9 y otro a las 11:30. Hay un servicio infantil que es a esta hora también, ese mismo día domingo por la tarde a las 4. Todas estas son horas de Venezuela. Tendrás un servicio online a través de Facebook y YouTube por donde estás disfrutando y conectándote a este estudio bíblico. También debo decir que en la sede física los martes hay un servicio de oración donde llevamos nuestras plegarias delante de Dios, intercedemos por ti. Acompáñanos para orar con nosotros y hablar con Dios y ponerle tus necesidades al Señor para que Él pueda manifestarse en tu vida. Cada jueves a las 5 de la tarde, también hora de Venezuela, tenemos este estudio bíblico como el día de hoy, y pronto estaremos retomando el Club de Sembradores con Ana Yolanda, que es ese servicio especial para los pequeñines de la casa. Bien, hemos llegado hoy al final de este estudio bíblico. Y queremos orar por ti, queremos interceder por ti. Acompáñame allí donde estás a orarle al Señor, a hablarle a Dios. Mientras yo estoy orando, repite esta oración conmigo o pon tus necesidades delante de Dios. Da gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y toma esto como una oportunidad de poder hablar con Dios. Gracias, Dios, te damos de todo corazón por este estudio bíblico que hoy hemos hecho. Te alabamos y bendecimos grandemente, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra que es viva para nuestras vidas. Gracias por las enseñanzas que hoy hemos recibido. Gracias porque sabemos que de ti provienen. Ahora delante de ti queremos poner nuestras necesidades, nuestras vicisitudes, nuestras penas, Señor. Queremos entregarlas en ti, porque sabemos que en tus manos pueden ser transformadas en bendiciones para nuestras vidas, por lo que te alabamos y bendecimos. Te pedimos por Dios Admirable, Señor, en pleno, desde sus líderes hasta cada uno de los miembros en Maracaibo, en Venezuela y extendidos por todo el mundo. Y te pedimos por tu iglesia, por la iglesia de Jesucristo, Señor. Te pedimos por los que hoy han podido aceptarte como fiel y verdadero Salvador, perdonador de sus pecados, y por los que han nacido de nuevo el día de hoy, Señor. Te alabamos y bendecimos por sus vidas y te pedimos que semana tras semana nos permita seguir desarrollando este ministerio, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesucristo y te pedimos que tú nos guíes, tú nos lleves en provisión y amor todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, será entonces hasta la semana próxima donde continuaremos este estudio bíblico de la Epístola a los Romanos. Te habló Malvin Delgado de tu iglesia de Dios Admirable, pidiéndole al Señor que tu vida sea llena de bendiciones cada día. Hasta luego y será hasta la semana próxima.